Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación. Esta vez vamos a trabajar el problema de descuento a un salario. El problema es el siguiente: Pedro es el dueño de la tienda Pesos City y requiere un programa que, dado el salario de un empleado, le permita determinar el monto que debe descontarle al salario por concepto de salud y pensión, asimismo el total neto a pagar. Se conoce que el gobierno nacional este año definió que el empleado debe aportar de su salario el 4% por concepto de salud y el 5% por concepto de pensión. Por un acuerdo con el sindicato de la empresa, si el valor que se le paga al empleado está entre 1 y 2 millones, se le dará un auxilio de transporte fijo de 250.000 pesos. Por lo tanto, la empresa necesita que el programa indique si debe o no pagar dicho auxilio. Ok. Recuerden que en este curso no estamos pasando directo del enunciado a la codificación en Python, sino que aplicamos los elementos del pensamiento computacional para que, después de entender el problema y saber qué hay que hacer, entonces la codificación salga como un proceso, como una consecuencia de ese análisis y no como un proceso pues, de inspiración. El primer paso es la abstracción, y aquí tenemos dos preguntas que orientan este proceso. La primera es qué se solicita finalmente, es decir, cuál es el problema que queremos resolver. En este caso es determinar el valor total que se le debe descontar al salario, el valor neto que se le debe entregar al empleado y si tiene o no que pagar un subsidio de transporte, por supuesto la empresa. Dado que ya hemos identificado cuál es el problema que queremos resolver, qué es lo que vamos a hacer, entonces cuál será la información que es relevante. En este caso, por supuesto, necesitamos el salario del empleado, conocer ese descuento de la salud, 4%, y conocer el descuento de la pensión. Entonces podríamos trabajar los dos descuentos de manera separada o podríamos, como dice el enunciado, saber cuál es el descuento considerando los dos valores juntos. Ambas soluciones estarían válidas. ¿Y de qué dependería? Dependería de la respuesta que le entreguemos al usuario. Si le decimos el descuento total es de este valor, pues podríamos trabajarlo juntos, pero si queremos decirle el descuento por salud fue de esto y de pensión fue de esto y su total es esto, pues se debería trabajar por separado. Bueno, otra información que es relevante es el subsidio de transporte. En este caso, 250.000 pesos solo si el valor neto a pagar está entre 1 y 2 millones de pesos. Ya tenemos claro, ¿cierto?, cuál es el problema y cuál es la información que es relevante. Entonces el siguiente paso sería la descomposición, es decir, identificar las acciones que hay que hacer en el orden correcto para resolver el problema. Y esas acciones las puede hacer una computadora, en este caso lo vamos a hacer con Python, o lo podría hacer una persona. Recuerden que tenemos una serie de verbos y complementos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar el salario de un empleado. Entonces vamos a decir que el empleado gana cierto valor. Luego vamos a calcular el descuento de salud y pensión. Aquí es donde yo le digo que podríamos calcular el del salud y luego la pensión. Bueno, y vamos a calcular el salario neto a pagar. Una vez que ya tenemos el salario neto, que no sería sino la diferencia entre el salario que él gana menos el descuento, entonces vamos a generar un mensaje de salida, teniendo en cuenta esta condición, que si ese salario neto es mayor o igual a 1 millón y al mismo tiempo ese salario neto es menor o igual a 2 millones, entonces se le pagaría ese subsidio de transporte de 250.000 pesos. En otro caso, pues no se le pagaría el subsidio de transporte. Muy bien, entonces ya tenemos claro el qué, y recordemos que este qué es el que se va a convertir en nuestro programa en Python en la función principal, pero ya vamos para allá. El siguiente paso es el reconocimiento de patrones, es decir, cuáles son esas funciones que ya hemos creado para otros problemas que podemos reutilizar en este ejercicio sin modificarla, tal cual como está. Entonces en este caso vamos a usar ingresar entero para ingresar el salario, podría ser ingresar real también, habrá países donde se usan centavos y esas cosas, pues aquí en Colombia no, y mostrar mensaje. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso directamente en nuestro entorno de desarrollo. En este caso ya saben que estamos usando Visual Studio Code, estamos en la carpeta de trabajo y aquí vamos a presionar este icono para crear un nuevo archivo, en este caso el número 11. Entonces 11, salario, descuento. Perfecto, punto Python. Bueno, para mantener la estructura que definimos al principio de este curso, entonces lo primero que tenemos que hacer acá es colocar un comentario que identifique el programa. Entonces lo voy a tomar de otro ejercicio como este, lo copiamos, lo pegamos en salario y decimos que es un programa que calcula el salario neto de un empleado considerando los descuentos por salud y pensión. Perfecto. Autor, el área de programación de la Universidad del Quindío, la fecha y la licencia que tenemos, que es la de NUGPL.
El siguiente paso en la estructura que hemos definido es la parte de reutilización de código, es decir, cuáles son esas funciones que vamos a reutilizar. En este caso, nosotros ya habíamos hecho en un video anterior que creamos un módulo llamado apoyo, en donde tenemos algunas funciones como ingresar entero, ingresar real, mostrar mensaje, calcular promedio, y podríamos colocar muchas otras, las cuales las podemos utilizar, reutilizar en este caso. Entonces aquí lo hacemos de esta manera. Vamos a decirle que de ese módulo llamado apoyo, vamos a importar apoyo. Listo. Vamos a importar ingresar entero y mostrar real. Entonces esa parte de reconocimiento de patrones aquí ya empieza a tener sentido, porque eso que dijimos allá lo vamos a importar de esta manera. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso en la estructura? Las constantes. Entonces vamos a colocar las tres constantes que tenemos. Uno es el porcentaje, descuento, salud, que es del 0.04, del porcentaje, descuento, pensión, que es del 0.05, y el subsidio transporte, que es de 250.000. Ok, entonces recordemos que lo ideal de tener constantes es la legibilidad del código, 1. Y 2, tener un único lugar en donde nosotros podamos modificar esos valores y se modifiquen en todas las partes del código donde se emplea. Si no lo hiciéramos así, venga, yo cierro esta partecita de acá. Si no lo hiciéramos así, pues tendríamos el riesgo de buscar y reemplazar, digamos, el 4% por otro valor, y resulta que puede haber otro 4% por allá y lo estamos cambiando, y solo había que cambiar el de salud. Entonces vamos a suponer que aquí también fuera el 4%, entonces esto estaría cambiando el porcentaje de salud y de pensión, si esos valores están en una fórmula. Entonces de esta manera pues le damos legibilidad al código, y 2, un solo lugar para actualizar datos. Ok, ya tenemos la importación, es decir, la reutilización del código y las constantes. El siguiente paso en nuestra estructura es definir la función principal. Esta función, ya lo he dicho muchas veces, no es obligatoria en Python, pero en la estructura que estamos llevando sí es importante, porque aquí en el main es donde nosotros colocamos todo lo que dijimos en la descomposición, es decir, en el qué había que hacer. Entonces el main tiene que corresponder exactamente a la descomposición, y además mis estudiantes se van acostumbrando a usar la función main, que la van a utilizar en el semestre que viene en el lenguaje de programación Python. Java. Entonces lo primero que decíamos, y permítame volver a la presentación, es lo siguiente, que necesitamos ingresar el salario del empleado, calcular el descuento, salud y pensión, pero podría ser separado, calcular el salario neto a pagar, generar el mensaje y mostrar el mensaje de salida. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces lo primero es que el salario va a ser igual, que es la variable donde vamos a guardar eso, a ingresar entero. Si usamos ingresar real, pues tendría que colocarlo allí, y vamos a decirle acá que ingrese el salario base del empleado. Ya está, ya lo tenemos. El siguiente paso entonces sería calcular el descuento. Entonces vamos a decir descuento salario es igual, y colocamos la función calcular descuento. Bueno, entonces aquí vamos a hacer varias cosas. Primero dejémoslo de esta manera. ¿Cuál es la información que necesita? Pues necesita acá el salario, y vamos a dejar estas constantes para trabajarlas directamente en la función, pero ahorita le voy a hacer una aclaración que ya la hicimos en otro video. Vamos despacio. Lo siguiente es el salario neto. Entonces salario neto es igual a calcular salario neto. ¿Qué información necesita esta función? Entonces necesita, por supuesto, el salario y necesita el descuento del salario. Entonces con esas dos informaciones él me retornará el salario neto. ¿Qué necesitamos ahora? Generar ese mensaje de salida. Muy bien. Y le vamos a pasar el salario neto. Vamos a pasarle también el descuento del salario. Ya está. Y finalmente vamos a mostrar mensaje. Entonces mire lo interesante, mire que aquí ya el Visual Studio me está diciendo, mire, ingresar entero no hay problema, usted ya la importó acá. Mostrar mensaje tampoco hay problema, ¿verdad? Aquí está. Las únicas funciones que necesitamos hacer
son calcular descuento, calcular el salario neto y generar mensaje. Entonces eso lo hacemos en esta parte. Ese ya sería el cómo. Entonces el main tiene que corresponder al qué, que es la descomposición, y luego del main vamos a definir el cómo, que son las funciones. Entonces la primera función que vamos a hacer es esta, calcular descuento. Y observen que cuando nosotros usamos la función, la invocamos, entonces le tuvimos que pasar el salario. Entonces aquí necesito un parámetro que se podría llamar de cualquier manera, pero vamos a colocarle el mismo nombre simplemente por comodidad. Aquí vamos a decir entonces que el descuento va a ser igual al salario por, entonces acá es donde vamos a calcular por la suma del porcentaje de salud más la suma del porcentaje de descuento. Esta sería una forma de hacerlo. ¿Listo? Y retornamos el descuento. Entonces observen, esa función que me va a calcular el descuento que se le hace al salario. Y tenemos dos conceptos, el concepto de salud y el concepto de pensión. Entonces si nosotros necesitamos mostrar al usuario cuánto fue el uno y cuánto fue el otro, entonces esta forma de calcularlo no estaría correcta. Tendría que tener un calcular descuento por salud y calcular un descuento de pensión. O mejor, podríamos calcular simplemente descuento y poder pasar acá un porcentaje. Entonces podemos hacerlo de otra manera, ¿cierto? Calcular ahí un porcentaje. Bueno, dejémoslo de esa manera sencilla. Ya está. Bueno, ¿qué va a pasar con esta función? Que esta función queda totalmente atada a estas dos constantes. Entonces, si yo quisiera reutilizar esto y llamármelo para el módulo, pues tendría que llevarme también esto. Esto haría que esta función sea demasiado específica para ser reutilizada. Entonces, lo ideal es que estos valores se conviertan en uno solo, porcentaje de descuento, y tenerlo como un parámetro. Y simplemente aquí se puede utilizar. Por ejemplo, entonces podríamos hacerlo así. Salario, descuento. ¿Listo? Y este valor que está acá, entonces no iría ahí, no iría de esta forma. Aquí simplemente ponemos descuento. Esta es una función mucho más general. Y acá le decimos que el porcentaje de descuento es simplemente esos dos valores, ¿cierto? Los valores que tenemos, porcentaje de salud y de pensión. ¿Ok? Entonces sería otra forma de hacerlo. Muy bien, ya lo tenemos. ¿Qué sigue ahora? Vamos a calcular el salario neto. Entonces el salario neto, inclusive copiémoslo con todos los parámetros. ¿Cómo se calcula? Entonces tenemos salario neto es igual a ¿quién? Al salario que tiene el empleado menos el descuento que acabamos de calcular. Y lo único que tenemos que hacer acá es retornar el salario neto. Entonces miren lo interesante, acá está el qué, yo no me preocupo cuál será la fórmula para calcular ese descuento, no me preocupo de cómo hacer esto, está el qué, y acá en las funciones tenemos el cómo. Bueno, aquí sí necesito saber cómo es que yo calculo el salario neto, cómo es que yo calculo el descuento. No nos queda sino generar el mensaje de salida del salario. Entonces venimos acá, decimos que vamos a definir esta función y que ella tiene estos dos argumentos que se convierten aquí en dos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear primero un mensaje, ¿cierto? Un mensaje de salida que nos va a decir, y aquí podemos, por practicar, a utilizar el paréntesis. Muy bien. Y vamos a decir acá F, comillas. Muy bien. Vamos a decir el descuento a aplicar es, y colocamos acá el descuento, o sea, el descuento salario. Entonces aquí va a salir como un total. Entonces aquí es donde yo digo que si quiere decir el descuento por salud de tal cosa, pues no puede hacerlo punto. Muy bien. Luego, simplemente por comodidad vamos a colocar una F. Recordemos que la F se llama un F-string y la utilizamos para que pueda colocar el valor de una variable de esta forma. Si yo quito la F, observen que se pasa a color rojo todo, porque lo que va a salir en pantalla es justamente este texto, incluyendo estas llaves con esta palabra descuento salario, que no es lo que queremos. Queremos es el valor. Entonces va la F. Entonces la otra parte, y vamos a colocar acá, y demos un espacecito aquí al final, y el salario neto a pagar es, y aquí vamos a poner el salario, o sea, esta primera variable. Hasta ahí vamos bien, es decir, ya pudimos informarle al usuario cuál fue el descuento y cuál es el salario neto. Perfecto. ¿Qué nos falta? Nos falta decir si se le va a pagar el subsidio de transporte o no. Entonces aquí es donde hacemos la decisión que hicimos en el árbol de decisiones. Vamos a decir que el salario neto
si es mayor o igual, recuerden, a 1.000.000. Esto también podrían ser constantes, ¿cierto? Aquí podríamos inclusive de una vez hacerlo para que nos quede bien hechecito. Salario, subsidio, salario inicial, subsidio. Entonces aquí le ponemos 1.000.003. Pues. Listo, ahí está 1.000.000. Entonces este salario, esta constante la ponemos acá, que si es mayor o igual a esa constante, y otra vez salario neto es menor o igual a otra constante que vamos a hacer acá, tales de 2.000.000. Entonces observen que aquí tenemos un único lugar donde nosotros actualizamos la información y esto nos da aquí mucha más legibilidad, ¿cierto? Aquí final, ahorita le corremos el programita que nos ayuda un poquito con el formato. Final. Entonces si esto es verdad, es decir, que el salario neto está entre esos dos valores, entonces podemos adicionarle a ese mensaje, por eso el más aquí, un complemento. Entonces vamos a decir que el complemento es más un subsidio de transporte por, y aquí ponemos la constante que tenemos ahí arriba. Perfecto, ya está. Si no, entonces no necesitamos decirle nada más, simplemente retornamos el mensaje. Entonces vamos a entenderlo otra vez. Entonces arrancamos ingresando el salario base, perfecto. Luego con este salario base, entonces nosotros calculamos el descuento, pasando por argumento los valores, no son las constantes, los valores del porcentaje de descuento de salud y porcentaje de descuento de pensión y calculamos el descuento. Una vez que ya tenemos el descuento, entonces calculamos el salario neto utilizando el salario que ingresamos y el salario que el descuento que acabamos de calcular. Y ahí tenemos el salario neto. Y luego vamos a generar un mensaje utilizando ese salario neto y el descuento que acabamos de calcular. Entonces, ¿qué hace cada una de esas etapas? Entonces, lo primero es calcular el descuento, es simplemente multiplicar el salario por el descuento, que en este caso es la suma de los dos porcentajes. Calcular el salario neto es simplemente hacer la diferencia entre el salario inicial menos el descuento. Y generar el mensaje es simplemente decirle al usuario cuál es el salario, el descuento que se le va a hacer, el salario neto, y dependiendo de esta condición, que el salario neto está entre 1.000.000, un valor inicial y un valor final, que es 1.000.000 y 2.000.000, si está en ese intervalo, entonces le decimos que tiene subsidio de transporte. Entonces vamos a ver si nos funciona. Vamos a grabar esto, vamos a ejecutarlo y le decimos aquí cuál es el salario del empleado. Entonces vamos a decir que es 1.200.000 y ahí está. Entonces nos dice que el descuento es de este valor, que el salario a pagar es de este otro valor y que este es el descuento. Ahora, si lo volvemos a ejecutar, flecha arriba, enter, y le decimos que el salario de él es por decir 900.000 pesos. Entonces observen que ya no aparece y el subsidio de transporte. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces recuerden que si les ha gustado el material que están viendo, entonces por favor suscríbanse en el canal Infraestructura-Linux-Programación y compártalo con sus compañeros y amigos. Muchas gracias y que tengan un feliz día.